Que el Señor los bendiga. En este momento vamos a proceder y tener un tiempo de enseñanza. Y vamos a estar estudiando un mensaje que he titulado Dios y la historia. Debo descifrar cómo actuar frente al gobierno, la autoridad y la injusticia. Primeramente quisiera que fuéramos al Señor en oración para poner este tiempo de estudio en manos de Él. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en este momento porque eres bueno. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de ir a tu palabra y estudiar lo que en ella nos has enseñado, no solamente acerca de la salvación en Cristo Jesús, sino también cómo podemos vivir una vida santa, piadosa y de comunión con otras personas. Oro, Señor, que bendigas este tiempo de estudio, que bendigas este tiempo que vamos a aprender lo que tu palabra expone y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y dice de la siguiente manera: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y hay otra serie de instrucciones que vienen en ese pasaje que usted puede seguir leyendo y estudiar después. Pero en este momento quisiera que estudiemos un poco, como les decía al inicio, acerca de la historia, los gobiernos, las autoridades. Y quisiera empezar contándole una historia real. Hay un lugar que, de acuerdo a algunas personas, se llama Asgardia. Quizá usted ha leído al respecto, quizá ha escuchado al respecto. Y Asgardia es conocido como el Reino Espacial de Asgardia y Asgardia The Space Nation. En este momento usted puede estar pensando que le estoy hablando de una película de superhéroes, pero no es así. Asgardia es una micronación formada por un grupo de personas que lanzaron un satélite a la órbita de la Tierra. Se refieren a sí mismos como asgardianos y le han dado a su satélite el nombre de Asgardia 1. Estas personas, los asgardianos, han declarado soberanía sobre el espacio ocupado y contenido dentro de Asgardia. Los asgardianos además han adoptado una constitución y tienen la intención de acceder al espacio exterior libre del control de las naciones existentes y establecer un asentamiento permanente, nada más y nada menos que en la Luna, para el año 2043. Hay un hombre llamado Igor, no voy a pronunciar su apellido porque no estoy seguro de cómo hacerlo. Él es el fundador del Centro de Investigación Internacional Aeroespacial y propuso el establecimiento de Asgardia en el año 2016. La constitución del Reino Espacial de Asgardia fue adoptada el 18 de junio del año 2017 y entró en vigencia el 9 de septiembre del año 2017. Ahora, el centro administrativo de Asgardia, de estas personas, los asgardianos, se encuentra en la ciudad de Viena, en Austria. Ahora, para que usted y yo entendamos lo que Asgardia es, debemos entender que es una micronación. Y ponga mucha atención a esto. Una micronación es una entidad política cuyos miembros afirman que pertenecen a una nación independiente o un estado soberano, pero que tratan de ser reconocidos por los gobiernos existentes en nuestro planeta. La mayoría son geográficamente muy pequeños. Estas micronaciones hay varias. Hay una plataforma petrolera donde una persona dijo que él iba a ser rey de esta plataforma y se declaró una micronación. Y hay otras que son de miles de millas cuadradas. Una llamada West Tártica o West Antártica. Usted puede imaginarse dónde es. Ahora, ponga atención aquí a lo último. Estas micronaciones y las personas que quieren vivir en ellas suelen ser consecuencia
de un solo individuo. Es decir, de una persona que sea por razones políticas o razones personales, ya no desea vivir en el país que está, ya no desea vivir en el estado que está o la nación que se encuentra, y desea independizarse, formar su propia nación, con sus propias reglas, su propia constitución, sus propios ciudadanos. Esto es lo que sucedió con las personas de Asgardia, que básicamente es una nación imaginaria. Ahora, no se sorprenda, esta nación imaginaria tiene hasta el momento más de 1 millón de ciudadanos. Usted puede buscarlo en el internet. Por favor, no se una a ella. Es lo único que le recomendaría, es un reino imaginario. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Asgardia en este momento? Y ahora usted tiene la curiosidad de buscar qué es Asgardia y leer al respecto. Porque Asgardia, como bien decía, es el resultado de personas que deciden empezar de nuevo, que deciden o piensan que las autoridades actuales, que los gobiernos actuales, los países donde ellos viven, no están haciendo las cosas correctas, entonces quieren iniciar de nuevo. Y no se sorprenda, esto ha pasado muchas veces a través de la historia. Muchas personas se han levantado en revoluciones, muchas naciones han conquistado otras naciones. Entonces no es nada nuevo en la historia. Pero usted y yo como cristianos estamos viviendo una época donde vemos cómo a través del postmodernismo, cómo a través de personas que piensan que las autoridades están equivocadas, que la Biblia está equivocada, que los gobiernos están equivocados y quieren tomar algunas decisiones propias, quieren causar revueltas, quieren un estado completamente ajeno a Dios y su palabra. Hay otras personas que quieren anarquismo, no quieren que nadie los gobierne, ni ellos quieren ser parte de un gobierno tampoco. Y usted puede pensar y ver, no solamente en nuestro país, sino en otros países, qué está pasando con los gobiernos, qué está pasando con la historia que vemos alrededor de los gobiernos. Cómo muchas personas están redefiniendo la historia. Se están desechando monumentos, se están criticando líderes mundiales del pasado y actuales. Una de las plataformas más poderosas que en donde esto está sucediendo es a través de las redes sociales, donde muchos tienen voz y voto y eso está bien. Vivimos en países de libre expresión en Occidente, en su gran mayoría. Pero como cristianos, la pregunta que nosotros debemos hacer es, bueno, ¿cómo actuamos en medio de este tema de los gobiernos y la corrupción y la injusticia? Y sobre todo, ¿qué dice Dios a través de su palabra de cómo usted y yo debemos de actuar? Entonces, como primer punto de esta enseñanza es, bueno, debo descifrar lo que la Biblia dice sobre el gobierno, la política y la autoridad. Debo descifrar lo que la Biblia dice sobre el gobierno, la política y la autoridad. Y para empezar, entonces, en ese primer punto, debemos ir al inicio. Debemos entender que Dios creó la autoridad y el gobierno. Dios creó la autoridad y el gobierno, y esta autoridad y el gobierno no es causa de la caída. Eso es bien importante y lo vamos a ver aquí en algunos puntos. Dios creó la autoridad y el gobierno. Ahora, debido a la caída, como consecuencia de la caída, ¿y a qué me refiero cuando hablo de caída? A que Adán y Eva fueron creados por Dios en una comunión íntima con Él, donde no había pecado, donde la mancha del pecado no había permeado en las vidas de ellos, y tenían una comunión perfecta con Dios en el jardín del Edén. Sin embargo, producto de la caída, de esto que estamos mencionando, los gobiernos y las autoridades se han corrompido y han afectado a millones de personas a través de la historia. Solo basta con ver lo que los malvados reyes de Israel hicieron. Un rey como Jeroboam, despuesito del rey Salomón, no mucho tiempo después, este hombre Jeroboam vino y cambió la adoración. Lideró mal al pueblo, tomó decisiones pecaminosas.
trastornó la forma en que el pueblo de Israel percibía a Dios y cómo debían adorarlo y aún dónde debían de adorarlo. Usted puede leer esto en Primera de Reyes capítulos 11 y 12. Y además de él hay muchos reyes malvados, terriblemente pecaminosos. Uno de ellos fue Manasés, aunque logró arrepentirse después, pero tomó decisiones terribles. Usted puede leer la época de los jueces, cómo básicamente la gente hacía lo que bien le parecía. Y puede ir a través de la historia de la Biblia leyendo cómo los gobiernos y los gobernantes oprimieron y pecaron contra Dios. Y no solamente eso, en la historia secular, podríamos llamarlo, en la historia que no es estrictamente acerca del pueblo de Israel, también han existido y seguirán existiendo gobiernos corruptos y malvados y tiránicos. Había una mujer allá por los años 1500 en Inglaterra que fue la Reina María. Su sobrenombre, nada más que María, la Sangrienta. Usted puede imaginarse las cosas que esta mujer hizo. Fue una mujer que oprimió el cristianismo y martirizó a cientos de personas. De ahí viene su nombre, María la Sangrienta. Tenemos también la historia del imperio alemán de Hitler, allá por los años 30 y 40 y posterior a esto, la Segunda Guerra Mundial, donde más de 11 millones de personas fueron asesinadas, judíos, gitanos, personas de diferentes nacionalidades y grupos. Entonces vemos que Dios creó la autoridad del gobierno, la vemos allá en el libro de Génesis, cuando el Señor crea, y vamos a ver de esto en el siguiente punto. Dios crea al hombre, le da una instrucción de autoridad desde el inicio. Y si el hombre no hubiese pecado, esto es algo bien interesante para considerar, si el hombre no hubiese pecado y hubiese empezado a multiplicarse y a fructificarse, de todas maneras la autoridad hubiese sido necesaria. Entonces no es algo malvado, Dios creó este tipo de orden. No podemos ver que el gobierno es un mal necesario, no, el gobierno, la autoridad es creada por Dios. Entonces no solamente vemos que Dios creó la autoridad y el gobierno, sino también vemos que Dios originalmente tenía como meta que el hombre tuviera dominio sobre lo creado. Dios originalmente tenía como meta que el hombre tuviera dominio sobre lo creado. ¿Y de dónde sabemos esto? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Bueno, usted y yo podemos ir a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y vemos que a pesar del pecado, a pesar de la maldad y la caída del hombre, la desobediencia de Adán y Eva, y posteriormente sus hijos hasta el día de hoy nosotros, vemos que ese pecado y esa maldad ha permeado, pero a pesar de esto, la idea de autoridad de Dios no se ha eliminado. ¿Cómo sabemos eso? Dice en Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, palabra clave, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, otra palabra clave, sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También lo vemos en Génesis capítulo 9, versículos 1 al 7. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, Noé y sus hijos salen del arca y nuevamente hay una instrucción de parte de Dios de que tienen que ir, llenar la tierra, trabajar la tierra y señorear la tierra, al punto que los animales, dice la palabra, que iban a tener temor del hombre. Hay un dominio que Dios le está dando al hombre sobre la creación, un dominio administrativo, no un dominio destructor. Es bien claro que debemos entender eso. Y vemos también que el reinado perfecto de Cristo, en el reinado perfecto de Cristo, es que ese dominio que Dios le está dando al hombre será ejecutado apropiadamente. Porque también, ¿qué ha pasado con la caída? El hombre está destruyendo este mundo que Dios nos dejó para que administráramos y sojuzgáramos y tuviéramos dominio. Vemos allá en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino
será para siempre delante de tu rostro y tu trono será eternamente. Esto es parte de lo que llamamos el pacto davídico, donde Dios promete que un hijo de David iba a estar siempre en el trono, siempre. Algún día ese hijo de David, que iba a ser Jesús, estará perpetuamente sentado en el trono, estará perpetuamente reinando y reinando perfectamente en esta tierra. Entonces vemos que Dios originalmente tenía como meta que el hombre tuviera dominio sobre lo creado. Y no solamente eso, vemos que Dios promete un reinado perfecto, perfecto, a través del Hijo de David. Dios promete un reinado perfecto a través del Hijo de David. Estamos tratando de descifrar lo que la Biblia dice sobre el gobierno, la política y la autoridad. Dios promete un reinado perfecto a través del Hijo de David. ¿Y quién es el Hijo de David? El Señor Jesús. Cuando Cristo caminó en esta tierra, Él proclamó el Evangelio del reino. Jesús vino, y usted puede leerlo en diferentes pasajes de los Evangelios, las parábolas del reino. Él venía a proclamar el reino. Cuando usted y yo vemos la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro le dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de día. Y luego hay otra parte que dice, venga tu reino. Hay una proclamación del reino del Señor Jesús. Y hubo gran confusión en lo que estaba pasando. Los judíos estaban esperando un Mesías que iba a venir con una vara de hierro a juzgar. Y el Señor Jesús vino en misericordia a salvar y a rescatar a los que estaban perdidos. Pero Él sí va a venir a juzgar un día. Cuando Cristo caminó en esta tierra, proclamó el Evangelio del reino de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 43, dice así. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor Jesús dice que Él fue enviado, dice el texto, para anunciar el Evangelio del reino de Dios. Qué interesante. Entonces Dios promete un reinado perfecto a través de Jesús. Y entendemos que ahorita el Señor Jesús es rey. Él está sentado en su trono. Pero Él no está reinando, trayendo juicio, ni utilizando la iglesia para que traiga juicio al mundo. Nosotros estamos aquí para hacer sal y luz y para llevar el Evangelio a los perdidos, reconciliar a las personas con Dios a través de Cristo. Él vino y entendemos que tenemos esa parte del reino. Tenemos un Señor Jesús que vino a morir por nosotros y que un día va a venir con un reinado perfecto en su segunda venida. Sabemos que Cristo entonces ahí sí va a venir como un juez y rey. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 y 16. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y luego nos dice por allá en otro pasaje, está hablando de cómo Él viene a establecer justicia y juicio sobre la tierra en Isaías 42:4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Entonces habla de cómo el Señor Jesús viene a traer juicio, viene a traer justicia, viene a juzgar, y su ley viene a ser perfecta. Y los cristianos no podemos quedarnos nada más ahí. Entendamos el tema de la autoridad, que fue algo que el Señor creó originalmente y que es bueno, puso al hombre a tener dominio. Que a través de la caída hubo una corrupción, hubo pecado, pero a pesar de eso, vemos que el Señor ha permitido que el gobierno y las autoridades existan y avancen a través de la historia. Pero vemos que al final también va a haber un gobierno perfecto del Señor Jesús, donde Él va a venir a traer justicia. Él va a ser el juez justo. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los cristianos? Los cristianos tendremos autoridad también. Y un día también reinaremos con el Señor Jesús. Y vea lo que dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara. Está hablando el puro final de Apocalipsis. De esta nueva ciudad, esta nueva Jerusalén que va a descender sobre esta tierra nueva,
que vamos a vivir. La tierra va a ser renovada. Dice que esta ciudad va a venir, dice que no va a haber luz, no va a haber noche, porque el Señor Jesús mismo va a ser la luz. Dice, porque Dios el Señor los iluminará y, viene la palabra siguiente, reinarán por los siglos de los siglos. Y está hablando acerca de los creyentes, de aquellas personas redimidas, salvas, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice que reinarán. Bien interesante. Se habla de que los cristianos tendremos también autoridad cuando estemos con el Señor eternamente. Entonces vemos que Dios promete un reinado perfecto a través de su hijo David. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es el siguiente deber que tenemos? ¿Cuál es el siguiente deber que tenemos? Entonces, como primer punto oficial, les mencioné que debo descifrar lo que la Biblia dice sobre el gobierno, la política y la autoridad. Ya desciframos lo que la Biblia dice en muy grandes rasgos sobre estos temas. Y ahora entonces debo descifrar cuál es la causa de las injusticias, las guerras, los maltratos de las naciones y de los individuos a través de la historia. Entonces, si Dios lo creó y es bueno, ¿por qué? ¿Por qué hoy es corrupto? ¿Por qué hoy hay tiranos? ¿Por qué hay dictaduras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué las personas son oprimidas? ¿Por qué hoy estamos viviendo en una época donde se escucha ya no de esclavitud, sino de tráfico de personas? Y se habla que hay más personas viviendo tráfico de personas, valga la redundancia, que quienes eran traídos a través de esclavitud en siglos anteriores. ¿Por qué escuchamos tanta injusticia? ¿Por qué eso está pasando en el mundo? En términos muy concisos, sabemos que la injusticia, los gobiernos tiránicos y las autoridades corruptas se dan a causa del pecado. Se dan a causa del pecado. Lo vimos allá en el inicio. Dios creó el gobierno y era bueno. A causa de la caída, de la desobediencia del hombre, todo lo demás ha sido impactado, todo ha sido manchado, incluyendo el gobierno. Entonces vamos a ver algunos puntos para entender esto. Y lo primero que quiero que usted vea y tenga en mente, entonces no quisiera que usted se lleve la impresión de decir, bueno, el gobierno de mi país, sea donde sea que usted se ubique, ha sido impactado por la caída, ha sido impactado por el pecado, por lo tanto, todo es malo y todo está corrupto. Y tengo pie, sea para rebelarme o para desobedecer las leyes del lugar donde vivo. Y es que no funciona así. Dios usa las autoridades civiles para ejecutar justicia. Aún después de la caída, Dios utiliza las autoridades para ejercer justicia. ¿Cómo sabemos esto? Vea lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando acerca de los gobernantes o las autoridades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Está hablando del gobierno y las autoridades. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Wow, está diciendo que el gobierno, las autoridades, son servidores de Dios. Niéguenlo o acéptenlo. La Biblia está diciéndolo allá en Romanos capítulo 13. Esto no significa que todos los gobiernos, en todos los casos, van a hacer justicia. Tenga eso en mente. En muchas ocasiones sabemos que no lo hacen. Pero en términos generales, lo que la palabra nos está enseñando es que uno de los medios que Dios utiliza para hacer justicia en la tierra es a través de los gobiernos y las autoridades. Entonces Dios las usa para ejecutar su justicia. Y sabemos además de esto que Dios ha usado las autoridades desde el principio para ejecutar justicia. Entonces no solamente esto es algo nuevo, es algo que Dios ha hecho a través de la historia. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9, dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y aquí está hablando acerca de Salomón. Dice que Dios está permitiendo que este hombre sea puesto como rey
y tiene una gran responsabilidad. Tiene que hacer derecho y justicia. Y esto es algo que vemos a través de diferentes pasajes de la Escritura. Los reyes o gobernantes son llamados a hacer derecho, a hacer justicia, a ejecutar justicia. Vemos que Salomón, el rey de Israel, fue instituido por Dios para que hiciera esto, derecho y justicia. Y además de eso, vemos que Dios, a través de su palabra, modela o nos enseña cómo la justicia debe verse en una autoridad, sea gobierno, sea individuo. Cómo esta justicia debe verse en una autoridad. Hay algunos principios morales acerca de esto que la palabra del Señor nos enseña. Y solo quiero tocar unos para que usted se lleve ahí en mente. Y como Dios, a través de su palabra, nos enseña esto. Nos dice que justicia es honrar la vida de otras personas, recordando que son portadores de la imagen de Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 6, el Señor condena, Dios condena el asesinato. Allá dice que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho. Entonces asesinar a alguien no solamente es un crimen civil, es algo que deshonra a Dios, porque esa persona que murió en manos de otro ser humano, esa persona asesinada es portador de la imagen de Dios, aún después de la caída. Somos portadores de la imagen de Dios. El homicidio siempre es una injusticia. ¿Qué más es justicia en la Biblia que lo vemos? Y otra vez, estos son solo algunos puntos que quiero tocar. Justicia es honrar la libertad de otros. Justicia es honrar la libertad de otros. Y hay algo que quizá usted no sabe, que vamos a entender hoy y les voy a compartir. Es que la Biblia habla del tema de la esclavitud y lo habla claramente. Hay personas que solo ven pasajes donde dice que habían personas que tenían siervos o esclavos. Hay personas que reclaman que en el Nuevo Testamento Jesús nunca condenó a la esclavitud y que parece ser que Pablo acepta cuestiones de esclavitud. Esto no puede estar más alejado de la realidad. Debe entenderse primeramente en un contexto histórico de lo que estaba pasando cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Y número 2, la Biblia sí condena la esclavitud. La Biblia sí condena la esclavitud. La esclavitud le roba la vida a otra persona, básicamente. Es más, para que ustedes vean lo serio que es este tema para el Señor, la Biblia le da el mismo castigo a las personas que trafican, que hacen esclavos de otros, que a un homicida. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 7 dice: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, que hubiera raptado, que hubiera secuestrado a alguno de sus hermanos, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, dice que morirá tal ladrón, y quitarás el mal en medio de ti. En Éxodo hay una instrucción parecida. Dice que el que robare a una persona y la vendiere, o fuera hallada en sus manos, morirá. Entendamos, esto es una ley para la nación de Israel, es una ley civil para la nación de Israel, pero entendemos los paralelismos morales que tiene para nuestra sociedad hoy y a través de la historia. Los israelitas no podían hacer de sus hermanos esclavos. Los israelitas, es más, cuando vemos en la Biblia el tema de la servidumbre, esto era un tema donde la mayoría de veces podemos decir que estas personas lo hacían de manera voluntaria. Pasado un cierto periodo de años, eran quienes estaban teniendo esta servidumbre, eran liberados. Algunos de ellos decidían quedarse porque les daba cierta estabilidad. Como siervos, era un asunto voluntario. Entonces vamos a seguir avanzando. ¿A dónde más vemos este tema de la justicia? Justicia es no convertir a mujeres en objetos, ni permitir ninguna clase de abuso, incluyendo abuso sexual, por supuesto. En Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17 dice que si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarle. Está hablando de que si una persona abusa de otra mujer, y entiéndase otra vez el contexto cultural de que en esta época una mujer, si no estaba casada, tenía muy pocas probabilidades, no es como hoy que podía estudiar una carrera universitaria y ser totalmente independiente. En esta época no funcionaba así. Y es más, aún funciona así en algunos países del Medio Oriente de manera lamentable.
Pero la Biblia condena que esto pasa. La Biblia condena cualquier clase de abuso, cualquier clase de maltrato hacia una mujer. Y vemos en el Nuevo Testamento, Pedro habla de esto, el libro de Efesios a través de Pablo habla de esto, de cómo los varones debemos tratar a las mujeres. Dice como un vaso más frágil, dándoles honra porque son coherederas. La palabra condena cualquier clase de abuso. Justicia es que las personas también sean remuneradas por su trabajo. En Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario de tu jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, debe pagarle justamente y debe pagarle a tiempo. Vemos además el tema de prohibiciones de robar, lo cual indica que Dios da derecho a las personas de poseer bienes, es decir, de la propiedad privada. En Éxodo 20:15 dice, no hurtarás, no codiciarás la casa de tu prójimo. Está hablando de que está bien que las personas tengan pertenencias. Y vamos a tocar más adelante este tema cuando hablemos de socialismo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y también vemos que justicia es que quienes son vulnerables en la sociedad deben ser tratados justamente, deben ser tratados compasivamente, deben ser tratados cuidando de ellos. Eso lo podemos ver en Éxodo 22, versículos 21 al 27, donde el pueblo de Israel es mandado a que cuando cosechen dejen las esquinas de los campos, para quienes son pobres y tienen menos oportunidades puedan ir y tomar y poder comer y sobrevivir y subsistir. Habla de ayudar a los pobres y la Biblia es muy fuerte en cuanto a quienes oprimen a los pobres particularmente. Habla en contra de la opresión de las viudas, de los huérfanos. La Biblia es bien clara en este tema de la justicia. Entonces vemos que a través de su palabra también hay principios morales, no solamente para el pueblo de Israel, sino para individuos y hasta para naciones que entiendan y comprendan que cuestiones morales y de injusticia desagrada a Dios y va en contra de cómo una autoridad debe tratar a un pueblo o una nación. Entonces yo les decía ahora, bueno, ¿qué pasa con las diferentes formas de gobierno? Israel entendemos que fue una teocracia, es decir, era un pueblo. Cuando Moisés, se dice que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, estaba bajando, a partir de ese momento el pueblo de Israel se convierte en una teocracia. Dios gobernaba, Dios dio leyes y utilizó a Moisés como su profeta. Fue una teocracia. Luego fue gobernada, y sabemos que fue gobernada por jueces, y cada persona hacía lo que bien le parecía. También sabemos que Israel fue una monarquía, es decir, tuvo reyes. Luego fueron cautivos, llevados de aquí para allá, conquistados por diferentes imperios y reinos. Mucho tiempo después sufrieron una dispersión que duró casi 2000 años. Y actualmente el pueblo de Israel es una democracia parlamentaria. Entonces hay un gran problema con quienes quieren ver la Biblia y tratar de sacar si la democracia o el socialismo o el capitalismo, cualquier otra diferente forma de gobierno o sistema para gobernar personas está correcto. Porque la palabra de Dios no dice eso. Entendemos que hay principios de justicia, como acabamos de ver. Entonces no hay un modelo de gobierno que podamos extraer de la Biblia, en resumen. Ahora hay diferentes modelos y cada uno tiene aspectos que de alguna manera honran los principios bíblicos y otros que reflejan la caída y la pecaminosidad del hombre. Entendemos que el socialismo ve y trata de entender que la distribución de la riqueza hacia una élite está mal y dice, y las demás personas en una terrible pobreza está mal. Entonces el socialismo quiere decir, no, la riqueza y los bienes deben ser distribuidos para todos, pero niega el tema de la propiedad privada en un sentido. Vemos la democracia y entendemos cómo se respeta la libertad de expresión, la libertad de prensa y que tenemos un voto y una voz. Pero también debemos entender que una democracia donde la mayoría de personas son liberales también va a llevar a tomar decisiones en contra de la palabra de Dios, en contra de la vida, en contra del mismo matrimonio.
Entonces la democracia también tiene sus temas, que no es perfecta. Es que no existe una fórmula perfecta para gobernar un país. Viendo principios humanos, si vemos la forma bíblica y entendemos principios de justicia, podemos aplicarlos y va a ser de beneficio a las personas. Entonces, al final, ¿qué espera Dios de mí? No quisiera que usted se desaliente y diga, bueno, entonces el gobierno de mi país, que en nuestro país es un país democrático, en Costa Rica, todo está mal, todo está perdido. No quisiera que usted se desaliente de esa manera. Lo que quiero es que se lleve qué espera Dios de nosotros en cuanto a este tema del gobierno y las autoridades. Y quiero que se lleve palabras de esperanza que vemos en la Biblia. Y es esperanzador porque nos apunta a Cristo. Debo entender que cada gobierno, imperio, presidente, parlamento, cada persona que está en autoridad, han sido permitidos para ejercer su autoridad nada más y nada menos que por Dios mismo. En el libro de Daniel capítulo 4 versículo 35 es una historia increíble de un rey llamado Nabucodonosor y cómo Dios utiliza aún a este rey impío para cumplir su propósito. Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él, el Señor, hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien pueda decir, bueno, Dios, ¿por qué este presidente está allá? ¿Por qué este gobierno hizo esto? ¿Por qué imperios tiránicos del pasado hicieron aquello? Todas estas cosas sucedieron dentro de la soberanía de Dios. Los pecados que esas personas y esos imperios hicieron y estos presidentes han hecho no son aprobados por Dios, no me malentiendan, pero Dios lo permitió. Entonces tenemos que entender que cada uno de ellos han sido puestos por la divina voluntad de Dios. Así lo ha deseado el Señor. También debo poner mi esperanza solamente en Cristo. Debo poner mi esperanza solamente en Cristo. Esto es lo que necesito. Quisiera que descifren que la esperanza está en Cristo. No está en un líder humano, no está en un sistema de gobierno, no está en una autoridad, porque cada uno de ellos es imperfecto. Es por eso que como creyentes debemos recordar que únicamente en Cristo hay esperanza. Y me entristece ver que creyentes ponen tanta esperanza en un partido político. Todo va a estar bien, prometen. Mejores oportunidades laborales, mejor educación, mejor fuente de trabajo. Y hay personas que ponen tanto su esperanza en un partido político, en un gobierno, en un presidente, que cuando ese presidente falla, porque es imposible que no lo haga si es humano, va a fallar. Entonces se derrumba su esperanza, se entristecen. Debo poner mi esperanza solamente en Cristo. Dice en Romanos 15:12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Está hablando del Señor Jesús, que viene del linaje de David, del linaje de Isaí. El Señor Jesús dice, los gentiles esperarán en él. Tenemos que esperar en ese Rey perfecto. Debemos esperar en Cristo, quien únicamente es capaz de gobernar en perfecta justicia, paz y benevolencia. Eso nos dice Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Habla de Jesús que va a venir a reinar con justicia. Además de esto debo actuar. ¿Qué otra cosa debo hacer? ¿Qué descifro de esto? ¿Qué es lo que Dios espera de mí en cuanto al gobierno, la autoridad? Debo actuar como un ciudadano del reino celestial. No estamos hablando de ese país que les comenté en el puro inicio, de los asgardianos. Ese es un reino celestial ficticio. Pero la Biblia sí nos enseña que debemos actuar como un ciudadano del reino celestial, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer a todos. Allá en Mateo 28, 19 al 20. Hacer discípulos del Rey. Usted y yo, si somos creyentes, debemos estar haciendo discípulos
del Rey. Estamos hablando del Señor Jesús. Debemos enseñar a las personas de toda lengua y nación a amar y obedecer al Señor. También la palabra nos enseña en cuanto a este tema, ¿qué debemos hacer? Descifrar qué espera Dios de mí. Debemos orar por las autoridades. Eso nos dice 1 Timoteo 2, del 1 al 2 versículos. Dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y añade, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Como creyentes somos llamados a orar. Somos llamados a orar por la salvación de nuestros gobernantes. Y somos llamados a orar para que podamos vivir quieta y reposadamente. Si usted recuerda, el pueblo de Israel cuando fue cautivo, les dijeron, procuren la paz de la ciudad. Los creyentes debemos procurar la paz de nuestro país. Si usted tiene oportunidad de participar en alguna forma, en una autoridad, en gobierno, en liderazgo, procure la paz, procure el bienestar de los habitantes, procure el bien del país. Nosotros como cristianos podemos expresar lo que la Biblia dice sobre aspectos morales de la palabra. Sí lo podemos hacer. Podemos hablar de las cosas morales, de la justicia, de lo que es bueno. Podemos además, usted y yo como creyentes, votar. Vivimos en un país libre. Gracias a Dios podemos ir a votar. Y de esa manera también podemos participar en la elección de los gobernantes. Podemos tener cristianos legislando en la política. Ya hay algunos que tienen la oportunidad de ser parte de gobiernos locales. Desde asociaciones de desarrollo hasta municipalidades, hasta el gobierno central. Tenemos la oportunidad de servir y Dios nos enseña que podemos hacerlo. Vemos ejemplos. José, él estuvo en una autoridad política y tuvo oportunidad de influenciar. Él utilizó su posición para influenciar un país, sacarlo de una hambruna con las habilidades que Dios le dio. Y no solamente eso, influenciar al pueblo de Israel a lo que se convertiría como el pueblo de Israel. Tuvo oportunidad de hablar de Dios ante el mismo faraón. El Señor le bendijo y le prosperó y él utilizó esa posición de autoridad para hacer de bendición. Vemos también en Daniel que él lo hizo de la misma manera. El Señor le utilizó. Y muchos otros ejemplos que tenemos. A manera de conclusión, vemos que el Señor ve como algo bueno las autoridades. Él las ve como algo bueno, las creó en el inicio. Fueron arruinadas por la caída, desde entonces ha habido corrupción. Sin embargo, Él las utiliza y nos pide a nosotros creyentes que oremos por ellas. El apóstol Pedro dice que debemos someternos a las instituciones humanas. Dice allá en el capítulo 2, versículo 13 de 1 de Pedro, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores. Y usted puede seguir leyendo el texto. Entre esos, en el versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y Pablo nos dice en Romanos 13:1 que las autoridades son instituidas por Dios. Asimismo, el Señor Jesús nos enseña tanto a someternos a las leyes civiles como a honrar la obediencia a Dios. En esta historia de Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21, cuando le dicen, bueno, ¿y deberíamos pagar tributo? Y el Señor Jesús saca una moneda que tiene la inscripción de César o el rostro de César y dice, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Finalmente, vemos en Romanos 13, versículos 4 al 6, que el propósito final de las autoridades es que gobiernen para nuestro bien. Entonces, podemos ver a través de toda la escritura que este tema de las autoridades es algo prevalente y que usted y yo como creyentes tenemos algunas responsabilidades. Tenga esperanza. El Señor Jesús un día va a venir a reinar. Él va a ser el Rey perfecto. Vamos a vivir en un reinado perfecto con Él. Y si usted es creyente, tendrá la oportunidad de disfrutar esta autoridad. Y por qué no, también ejercer autoridad y reinar con Él. Eso nos está enseñando también la palabra. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a esperar en Cristo, a orar por las autoridades
y actuar de manera bíblica en cuanto a este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.